¿Qué era una función derivable? ¿Recuerdan lo que era? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir para ser derivable una función? Muchachos, ¿recuerdan o no? ¿Quién me podría decir cuándo una función es derivable? Cuando es continuo en tal punto, las derivadas parciales son de u y de v respecto de x y y, son continuas igual en tal punto, y con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, creo que es. De las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien. Entonces, estas son las condiciones. Derivable en un punto, continuo en el punto. Derivadas parciales son continuos. Fíjense la forma de abreviar derivadas parciales de v respecto de x, y. Y finalmente cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann que las habíamos demostrado antes. ¿Quieren hacer recuerdo a la demostración? Hemos visto que teníamos dos caminos y a través de los dos caminos llegábamos a la conclusión de que la derivada de f de z por un camino tiene un valor y por el otro camino tiene que tener el mismo valor, pero parecerían ser diferentes. La única forma que se cumpla la igualdad y la unicidad del límite es a través del cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son esas. Entonces, la función es derivable bajo estas condiciones, derivabilidad en un punto. Ahora, les había dejado algunos casos para analizar y les voy a decir que los primeros tres casos no solo son derivables en z igual 0. En el segundo caso no es derivable ni en z igual 0. Y en el cuarto caso es derivable para todo el plano complejo. Bien, vamos a ver otras expresiones. Habíamos dicho que existen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas conjugadas que se resumen a la derivada de f respecto de z conjugado, que es igual a 0. Y las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares estarían dadas en función de r y θ. Las derivadas respecto de r y respecto de θ. Y ahí tienen las igualdades como se presentan. Eso habíamos visto. ¿Qué son las coordenadas conjugadas? Aquí hay una explicación. Simplemente habla del complejo y su conjugado y la expresión de x e y en función de z y z conjugado. De esa manera, una función puede ser escrita en función de z y z conjugado. Hemos visto la derivabilidad de una función y debería quedar con ustedes este ejercicio. Les voy a proponer, por favor, que lo hagan en clase hoy.
Si es derivable, ¿en qué campo es derivable? Ahora, si vemos este ejercicio y vemos la derivabilidad de esta función, podemos encontrar que esta función cumple con las dos primeras condiciones para derivabilidad. Eso habíamos visto ayer. Pero cuando entramos a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, todos se cumplen en x, y, ceros. Entonces, solo en el origen es derivable. ¿Sí? Y bueno, esto era un recordatorio de lo anterior y esto con singularidades. Después vamos a hablar de singularidades y hablamos de función analítica y función entera. Bien, vamos a continuar ahora con la presentación. Sensiblemente sus compañeros se han perdido el repaso de lo de ayer. No podemos empezar tan tarde repasando. Bueno, y vamos a volver a presentar y ahora voy a compartir. Se vio el repaso, ¿no, muchachos? Bien, ahora Sí, ingeniero. voy a compartir la otra presentación. Vamos a ver qué son las funciones elementales. Nuestro capítulo trata del tratamiento de funciones especiales. Las funciones elementales. ¿A qué llamamos funciones elementales? ¿Qué son las funciones elementales? Bien, vamos a recordar para qué sirven las funciones, para qué las estudiamos. Las funciones son modelos matemáticos. Las funciones son modelos matemáticos que nos van a permitir entender algunos elementos de la naturaleza.
Las estudiamos para aplicarlas en la naturaleza. Entonces, vamos a determinar una serie de funciones que llamamos elementales, que son funciones que tienen un comportamiento, diríamos, muy especial. En realidad es el comportamiento de todos los modelos que se presentan en la naturaleza para el entendimiento humano. Fíjense, ¿qué son las funciones elementales? Son funciones que a partir de polinomios, escuchen bien, polinomios, a través de operaciones elementales son conseguidas. A partir de polinomios se consiguen las funciones elementales por operaciones elementales. ¿Qué llamamos operaciones elementales? ¿Qué llamamos operaciones elementales? Las operaciones elementales son las operaciones simples. Ustedes conocen todas las operaciones elementales. Son suma, resta, multiplicación y división. O sea, adición, sustracción, producto y cociente. ¿De acuerdo? Esas son las operaciones elementales. Ahora bien, las funciones elementales entonces se consiguen a partir de polinomios mediante operaciones elementales. Yo puedo combinar polinomios y conseguir funciones elementales. Bueno, esa definición nos ayuda a entender algunos temas matemáticos que son importantes. Vamos a mirar. Por ejemplo, la función exponencial. F de z e a la z. Si f de z es e a la z, ¿qué tiene esto que ver con polinomios? A ver, dígame. ¿Quién me puede decir qué es lo que pasa? ¿Por qué e a la z la considero función elemental? ¿Alguno se puede dar cuenta por qué? Podemos utilizar Euler y sabemos que como z es x más y por y, el exponencial de z, o sea, e a la z es e a la x más y por y, que va a ser e a la x por e a la y por y. Significa que yo puedo tener la parte real imaginaria e a la x coseno de y más y seno de y, usando la notación de Euler. ¿Sí? ¿Qué opinan, muchachos? Uso la notación de Euler. Tengo ese término.
Notación de Euler. ¿Recuerdan lo que es la notación de Euler? Espero que sí. Bien. Están llegando muy tarde, muchachos. Se han perdido gran parte de la clase. Ahora vamos a ver por qué consideramos que esto puede ser una función elemental. Tengo la parte real e imaginaria. Ahora les voy a explicar. Cuando usamos el desarrollo de Taylor de una función en serie, en la z se convierte en lo siguiente. A ver, vamos a mirar. Segundito. Ya. Fíjense, E a la Z puede ser desarrollada en una serie de potencias que es un polinomio. Entonces, E a la Z va a ser la suma de Z a la N sobre N factorial de 1 hasta infinito. Y eso me acerca al valor de E a la Z definida como función exponencial. Entonces, es una función elemental. ¿Ya? No sé si han estudiado bien ustedes la parte de series de potencias.
desarrollo en series, sucesiones y series. ¿Podrían decirme, muchachos, a manera de conversar un poquito, si es que han hecho este tema? ¿Lo han hecho o no? No. Ya. Eh, Sensiblemente debo comunicarles que en muchos temas ustedes van a llevar sus sesiones y series. No es lo mismo que Cálculo 4, desarrollo de Fourier, porque en el desarrollo de Fourier van a tener ya la aplicación de series en función de funciones seno y coseno. Entonces no les conviene no saber este tema. Para poder entender bien estas áreas de la matemática deberían saber el desarrollo en serie para qué sirve. Les voy a dar una pequeña explicación. ¿En qué consiste la explicación? Miren, ustedes saben que un computador, una calculadora en sus funciones puede tener el cálculo de seno, coseno, etcétera, etcétera. Pero no existe pues ningún elemento hasta el momento descubierto que a través de la conducción de corriente nos dé la función seno o coseno como resultado. Entonces lo que se hace es una combinación de elementos para conseguir esos resultados. ¿Pero a través de qué? Cuando ustedes apretan la tecla seno, buscando el seno de un ángulo, el coseno o logaritmo o e a la x, todas estas funciones que están representadas en una calculadora o en su computador a través de programas, ya sea la hoja de cálculo, cualquier otro programa, resulta que vamos a tener una serie de compuertas lógicas, pastillas de silicio, compuertas lógicas que nos van a representar un sí o un no a través de la conducción de corriente. Cuando haya tensión o cuando no haya tensión, significa sí o no, respectivamente. A través de eso se construye una lógica, una red. Y eso es el hardware del computador o del chip que va a ser usado en una calculadora o en el celular. O se construye una aplicación que pueda hacer el cálculo. Pero ¿cómo se hace? ¿A través de qué? Como no hay en esos chips esa forma de poder hacer que aparezca e a la z o seno de z, entonces se hace una combinación lógica, matemática, y mantenga polinomios. La representación de polinomios es mucho más simple, porque van a hacer multiplicación de elementos para tener un elemento a la n. Y podemos darnos cuenta que la precisión de los cálculos depende de la cantidad de términos que se suman. Depende del rango de la variable, del valor de la variable, para calcular la imagen.
de la función. Entonces, construimos una lógica a través de un sistema binario que maneja el cálculo de cualquier función a través de series de potencias definidas para cada función por el teorema de Taylor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar viendo esta función exponencial. Entonces, ya sabemos que debemos volverlas simples las funciones. Solo las elementales pueden ser tratadas de esta forma. Las hacemos simples para poder calcular. Bien, veamos qué podemos hacer con la función y a la z. Vamos a analizar la derivabilidad. Por favor, muchachos, quiero que ustedes lo hagan. Yo tengo todo el desarrollo aquí, pero después vamos a revisar. Ya hemos visto que a la z tiene parte real y parte imaginaria. Fíjense, ahí están la parte real y la parte imaginaria. ¿Podrían ustedes hacer el análisis de la derivabilidad de esta función? A ver, muchachos, háganlo. Les voy a dar 10 minutos para ver. ¿Ya? La derivabilidad. ¿Qué tiene la derivabilidad? Debe tener 3 pasos que se cumplen. A ver, recuerden los pasos y analicen la derivabilidad de esta función. ¿Quieren consultar? No se hagan ningún problema de encender el micrófono y consultar. ¿Ya está, muchachos? Sí, Inge. Bien. Vamos a ver.
Como pueden ver, tenemos la parte real e imaginaria. Si analizamos la función, si es continua, vemos por separado sus componentes. Y como vemos que e a la x coseno de y, seno de y, son funciones ya estudiadas en variable real, son continuas para todo x, y real. E a la x es continua, coseno de y o seno de y son continuos. Siempre tienen imagen a partir de cualquier punto del dominio. Entonces, f de z es una función continua para todo el plano complejo, ya que está constituida por funciones continuas en su parte real y su parte imaginaria. ¿Está bien? Esa es la justificación. Por las mismas razones de uno, también las derivadas, fíjense, estas son las derivadas, son continuas para todo x, y real, entonces para todo el plano complejo. El tercer caso. Miro las ecuaciones de Cauchy y Riemann, veo las derivadas. A ver, la derivada de u respecto de x es igual a la derivada de v respecto de y. Y la derivada de v respecto de x es menos la derivada de u respecto de y. Esos son los resultados. Por lo tanto, cumple con las ecuaciones de Cauchy y Riemann en todo el plano complejo. Y fíjense, como cumple 1, 2, 3 para todo el plano complejo, entonces puedo afirmar que es una función entera. Es una función entera, es una función derivable en todo el plano complejo. Es una función analítica en cada punto del plano complejo. ¿Está claro, muchachos? Este es el análisis de derivabilidad. ¿Tiene alguna pregunta, duda, consulta? ¿Cuáles son las propiedades de la función exponencial? Bien, pero antes de continuar, voy a dejar en la pantalla el análisis de derivabilidad. Fíjense ustedes que cuando les pregunto si la función es analítica, tienen que hacer todo este análisis. El punto 1, el punto 2 y el punto 3. Si ustedes me sacan conclusiones solamente analizando las ecuaciones de Cauchy y Riemann, no voy a tomarlas como válidas. ¿De acuerdo? Tiene que ser el análisis de continuidad. ¿Tiene alguna pregunta, muchachos? ¿Se ha perdido? Me dicen que no estoy compartiendo. Estoy compartiendo, Inge, yo muchachos. sí veo la presentación. ¿Perdón? Dime, Sí se dime, ve la ¿no? presentación, quizás salir y entrar, Inge. Ya se está viendo la presentación. Por favor, ¿quién me ha dicho que no se ve? Quisiera que por favor revisen.
Ingeniero, Sí, dime. ¿cómo podemos saber o demostrar que la función es continua en todo el plano? Aquí está la demostración. ¿A través de qué? A través de lo que ya hemos estudiado. Fíjense, ya la X coseno de Y, seno de Y son funciones que las hemos graficado y sabemos que son continuas en cálculo 1. ¿Por qué son continuas? Porque conocemos su comportamiento. Ahora, para que sea continuas, tendríamos que usar el teorema de continuidad y tomar punto por punto. Pero ya no necesitamos hacer eso, muchachos. Ya sabemos que esas funciones son continuas. Y en realidad, a través de los teoremas de cálculo 1, sabemos que son continuas. Hay una serie de teoremas que están, ¿no es cierto? Y como sabemos que la función tiene límite en todos los puntos y tiene el valor de la función definida igual al límite en todos los puntos del plano real, del eje X, entonces la función es continua para todo punto real. Por lo tanto, la X coseno de Y, seno de Y, son continuas, porque ya las hemos estudiado. Aquí en variable compleja no vamos a definir esa continuidad. Pero hemos visto, por ejemplo, en el caso de... vamos a analizar algunas funciones y vamos a ver que no son continuas en algunos casos. Pero hemos hablado de singularidades, por ejemplo. Miren, voy a regresar una lámina anterior. No, pero después, vamos a ver después. Cuando les mostré singularidades, ¿qué llamamos singularidades? Son puntos donde la función no está definida. No sé si está claro. Las singularidades son puntos donde la función no está definida. ¿Sí? Un segundo. Perdón, ahora sí, creo que se ha ido la presentación. Voy a corregir eso. Bien, ya hemos vuelto a compartir, ¿no?
A veces el tema es que esto se pone, no, es que para siempre la presentación. No. Perdón. No. Bueno, voy a aprovechar para... No hay caso. Esto es tomado. Ahí está. Bien, ya estamos compartiendo de nuevo. Bien, veamos. Yo sé que a veces vienen ciertas dudas respecto a la materia. Esas dudas a veces vienen de ciertas complejidades que están en nuestra mente por no resolver algunos temas. Por ejemplo, yo sé que el cálculo 1 y el cálculo 2, la parte de límites y continuidad, entra en una nebulosa como algo muy difícil, muy complicado, porque se abstraen las funciones o los términos matemáticos más profundos. Se habla de distancias, comparaciones mayor y menor, y a veces cuando uno no ha estudiado bien las inecuaciones, tropieza con una serie de conceptos. Esos tropiezos nos traen muchos problemas. Cosas no resueltas en nuestra mente, que cuando las nombramos, ya nuestra mente se aparta del conocimiento, entonces quiere pasar ese tema. Y cuando los volvemos a tocar siempre viene la duda. Miren, la continuidad es un tema muy fácil de resolver. Yo solo tengo funciones discontinuas en algunos puntos. ¿En qué puntos en los puntos las singularidades que les mostré?
La mayor parte de los problemas son cuando el denominador se muda. Otro problema es cuando tenemos logaritmos que no valen, no hay logaritmos de cero ni de números negativos. Entonces, ese es un tema sumamente complejo de tratar. Cuando no lo resolvemos rápido, hay que ser prácticos. Yo sé que en la parte de límites se hace una nebulosa la demostración, pero no necesitamos demostrarlo siempre. Para eso estamos en la universidad estudiando. Vamos a hablar de ese tema. Límites, continuidad. En la parte de ingeniería nos interesan cuando se genera nueva tecnología. Entonces, en la parte de la ciencia, física, química o biología, cuando yo hago una modelación de algo y aparece una discontinuidad, entonces tengo la oportunidad de poder resolver la discontinuidad y generar nueva tecnología. Lo mismo que pasaba con los huecos que se producen en el silicio. Al haber descubierto y dominado el tema, se genera tecnología. Hay muchos más elementos que nos producen esto. Por ejemplo, ustedes en algún momento van a llevar máquinas térmicas y la parte de termodinámica, primera, segunda y tercera ley de la termodinámica. Vamos a hablar de los gases, vamos a hablar de los motores de combustión interna, vamos a hablar de las turbinas a gas, turbinas de ciclo abierto, ciclo cerrado. Entonces, en las turbinas de ciclo abierto, vamos a tener las turbinas a gas. ¿Qué significa? Que las turbinas usan gas caliente producido en un lugar donde se calienta el gas. En este caso es el aire. Que se llame turbina a gas no significa que el único combustible es el gas natural. No. Las turbinas a gas pueden funcionar con cualquier combustible. Solo tienen que elevar las temperaturas necesarias. Quiere decir que los hornos de las turbinas pueden alimentarse con cualquier material, con cualquier combustible. Bien, en nuestro caso, en el país, usamos generadores eléctricos. O digo, perdón, gas natural para generar electricidad. Este es el combustible en nuestras turbinas a gas. Ahora, por ejemplo, podría usarse gasolina, solo que la gasolina es un combustible 3 veces más caro que el gas. O sea, la generación sería mucho más cara. Pero además, como el gas está subvencionado, bueno, está con un precio bajo, ni siquiera el precio internacional en Bolivia. Estamos hablando de un tercio del precio, en realidad. Imagínense, a veces un octavo del precio. Hemos llegado a estar con precios aquí un décimo del precio, porque el precio internacional subía. Y en este caso subió de un valor a otro de acuerdo al costo del barril de petróleo, que llegó hasta 140, $150 el barril.
Actualmente está muy bajo, pero el costo internacional fluctúa al mínimo es 3,50, si no me equivoco, dólares por millar de pies cúbicos, y aquí lo quemamos a 1,10 en impuestos, ¿no? Entonces es más o menos un tercio del precio ahora. Está bajo el barril de petróleo, pero antes hemos llegado a tener contratos de exportación a la Argentina, si no me equivoco, a tener 11 dólares el millar de pies cúbicos. Lo que quiere decir que 11 dólares el millar de pies cúbicos significaba un décimo del precio en Bolivia. Ahora imagínense si es un décimo el precio, más el rendimiento de la gasolina 3 veces más, sería 30 veces más la tarifa de energía para ustedes en su casa. Si pagan 100 pesos, deberían pagar 3.000 bolivianos. Si es que se tomaba el precio internacional. Sería impagable, ¿no es cierto? Una tarifa de electricidad de 100 pesos que suba a 3.000. Entonces, se manejan ciertos términos. ¿Pero qué tiene que ver esto con la tecnología? Miren, las turbinas a gas son construidas de acero. Las primeras turbinas necesitaban transferir energía a través, bueno, las turbinas tienen un principio, un compresor de aire para poder generar una buena combustión y después una expansión a través de los gases calientes. Entonces, se eleva la temperatura del gas y cuanto más elevada es, la diferencia que se mide es la salida de los gases y la quema. Eso nos da la energía, la temperatura que tiene el gas. El gas está energizado con una temperatura. Y al entregar energía al eje de la turbina, disminuye la temperatura. Esa diferencia significa energía. Entonces, cuanto más diferencia haya, voy a tener más energía. Como las palas eran antes de las turbinas, eran de acero, entonces hubieron algunas fallas porque resulta que se elevaba la temperatura a cierto valor y cuando se quiso mejorar el rendimiento se elevó la temperatura a más valor. Entonces las primeras turbinas tenían un 26% de rendimiento, 22%. Eso significa que solo el 22% del calor generado era aprovechado. Entonces, trataron de mejorar eso aumentando la temperatura, pero tuvieron un problema. Cuando llegaban a 800 grados centígrados, empezaban los problemas. ¿Qué pasa con el acero a 800 grados centígrados? Ese es un punto singular en el comportamiento del acero respecto a la temperatura. En su modelo no podemos llegar a 800 grados centígrados. ¿Saben por qué? Ustedes saben que el acero, a medida que la temperatura va en aumento, se dilata y si disminuye, se contrae. Pero la dilatación y la contracción son mínimas respecto al tamaño que estamos usando en los álabes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando se llegaba a 800 grados centígrados, lo que significa la contracción y dilatación, en realidad corresponde a
el movimiento de los electrones en cada átomo. Cuando elevamos más la temperatura, el electrón que está girando en una orbital cambia de orbital, se excita más, empieza a girar más rápido y empieza a expandirse, cambia de orbital energético. Por eso también podemos ver diferentes colores cuando calentamos un metal, se ve hasta el rojo, hasta el blanco y se funde. Pero el punto de fusión es de más de 1000 grados. ¿Pero qué pasaba a los 800? Resulta que las moléculas se desordenan, cambian de los estados cristalinos de las moléculas, se desordenan y cambian de estado. Cuando llegamos a 800 grados centígrados, las propiedades del acero cambian. Entonces se vuelve frágil, se vuelve cerca ya a querer fundirse. Entonces hay un límite. Y ese es el límite que nos ha ayudado a cambiar de tecnología. Actualmente las turbinas tienen un 40% de rendimiento. Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque se ha cambiado la forma constructiva. Primero, se le hicieron canales a los álabes, haciendo circular agua y enfriando. Entonces no llegaban a los 800 grados centígrados, pero tampoco era mucha la ganancia y demasiado el proceso de construir los álabes de esa manera. Entonces se hizo una combinación, se cambió el material a materiales cerámicos resistentes a la temperatura. Con una respuesta obvia, ¿no? La cerámica no es como el acero en cuestión de resistencia, que la vida útil puede ser menor cuando está sujeto a prender y apagar continuamente. ¿Por qué? Porque aparecen grietas en las cerámicas. Entonces, hay que hacer mantenimientos más preventivos, más seguidos, para cambiar los álabes, incluso en caso de falla. Entonces, se ha aumentado el rendimiento a partir del conocimiento de ese punto singular de esa función. Llegando a 800 grados es un punto singular. El comportamiento del modelo cambia. Entonces, para que no cambie, se hacen una serie de elementos. El hombre ve qué tecnología puede ser usada y mejora la tecnología. Haciendo esto, tenemos nuevas máquinas, nuevos procesos industriales o nuevas formas de encarar los problemas que tiene el hombre para dominar la naturaleza. Entonces, los puntos singulares son muy importantes, ¿ya? No es pasarlos simplemente, pero ¿cómo los reconocemos? En los modelos ya sabemos cómo. Tenemos funciones que no pueden abarcar ciertos valores, como el logaritmo. Tenemos divisiones por cero. Cuando hay esos ceros en el denominador, debo tomar cuidado para usar el modelo. Bien, es importante entonces que lo miren de esa manera, desde un punto de vista de ingeniería, porque cuando nos abocamos solo a la matemática nos perdemos, muchachos. Ahora, lo que estamos viendo, tenemos que verlo de esos puntos. Y la variable compleja que dicen que es muy complicada, es complicada esta materia solo porque les exige pensar. Están desacostumbrados a pensar. Les voy a contar una anécdota que muchos las deben conocer, ya ha circulado en las redes, pero algunos no le prestan atención. Pero está relacionado con lo que hacemos en la universidad. Miren, me contó un doctor sueco que un día le llegó una carta
a la universidad. Él enseñaba en la universidad y le llega una carta pidiéndole, por favor, que formara parte de un tribunal. ¿Qué tribunal? Lee la carta y decía, eh, queremos que conforme un tribunal para calificar el examen de un alumno con tales personas. Por favor, si acepta, preséntese tal día. Le mandan los pasajes y todo, y él intrigado, porque muy pocas veces se estilaba formar parte del tribunal para revisar un examen. Entonces va a la universidad y, bueno, se reúne el tribunal y le comentan, el profesor estaba ahí y él había tomado un examen donde le preguntaba al alumno, a los alumnos, tenía una pregunta donde les decía, ¿cómo puede usar usted un barómetro para medir la altura de un edificio? ¿Saben lo que es el barómetro, muchachos? Se usa mucho en los aviones el barómetro. Ahora hay sistemas basados en el barómetro, sistemas muy sofisticados para manejar los aviones, ¿no? Pero ¿saben lo que es un barómetro, muchachos? ¿Podrían decirme? Sí, que ¿Para qué sirve el barómetro? eh, para medir la presión atmosférica. Exactamente, para medir la presión atmosférica. Y ahora díganme, a nivel del mar, ¿qué debe medir el barómetro? El barómetro marcaría a nivel del mar 760 milímetros de mercurio. El barómetro es un equipo basado en mercurio que tiene un conducto capilar. Se llama capilar porque es el tamaño de un cabello, del grosor de un cabello ese conducto, dentro de un vidrio. En ese conducto tan delgado no pueden ingresar las moléculas de aire y la presión que se hace por un lado sobre el mercurio hace que el mercurio suba a través de este conducto capilar y se puede medir. A nivel del mar, el barómetro mide, o sea, arrojaría la cifra de 760 milímetros. Quiere decir que sube hasta 760 milímetros la marca del mercurio. En Cochabamba se reduce a 500 y algo, y en La Paz a 400 y algo. No recuerdo exactamente los números. Entonces yo tengo para las diferentes alturas sobre el nivel del mar una variación en los milímetros de mercurio. Entonces sería lógico pensar, ¿no es cierto?, que yo voy a medir en la base del edificio cuántos milímetros va a tener la medida. Después me voy a ir a la parte superior del edificio, voy a ver cuántos milímetros hay. Y por la diferencia de milímetros voy a ver la diferencia de presión. Y por la diferencia de presión puedo ver la altura del edificio. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy a usar la presión atmosférica del sitio y de la azotea del edificio para ver la diferencia de altura entre un punto y otro. Esa sería la respuesta lógica. Pero el alumno había respondido algo diferente. El alumno decía
Tomo el barómetro, tomo un cronómetro, me subo a la azotea del edificio y tomo el barómetro y lo lanzo. Y al mismo tiempo que lo suelto, aprieto mi cronómetro para empezar a tomar el tiempo. Y cuando escucho que el termómetro se ha destrozado contra el suelo, aprieto el cronómetro y tengo el tiempo que tardaba en caer. Y por caída libre, puedo calcular la altura del edificio. Esa era la respuesta del alumno. Y bueno, los profesores, los tribunales que eran doctores en esa época, dicen, miren, realmente se puede usar el barómetro para medir la altura de esa manera, pero no es la respuesta que esperábamos. Bueno, hagamos lo siguiente. Démosle al muchacho un tiempo para que responda nuevamente la pregunta. Lo llaman al muchacho y le dicen, mira, te vamos a dar un tiempo para que respondas nuevamente la pregunta. Entonces toma asiento, le dan sus hojas, le dan su lápiz y empieza nuevamente. 2 horas después, el muchacho no dejaba de escribir. Los tribunales intrigados estaban ahí al frente esperando que les entregue. Y a las 2 horas deciden cortar. Bien, cortan cortan el examen y él le entrega sus notas y había escrito varias páginas. Yo escribía ávidamente durante el examen, entonces se ponen a leer los tribunales, le piden que se retire y al leer leen muchos métodos en los cuales se podía usar el barómetro para saber la altura del edificio. Y entre una de ellas había el péndulo, tomaba el barómetro como un péndulo y lo hacía moverse y a través del ángulo podía medir la altura del edificio, cosas así. Después, la relación de triángulos semejantes. Él agarraba a cierta hora del día, medía la sombra del edificio y ponía el barómetro y medía la sombra del barómetro y de esa manera, como sabía la altura del barómetro por triángulos semejantes, también calculaba la altura del edificio. Y así, pero ninguna decía lo que les he comentado, usando la diferencia de presiones. Pero todas agarran el tribunal y decide ponerle que la respuesta era satisfactoria y ya, se libran del problema, porque todas realmente podían ser usadas para medir la altura del edificio. Cuenta este doctor que al bajar las escaleras del edificio se encuentra con el alumno y le pregunta al medio de la charla y bueno, ¿no sabías tú la respuesta convencional a esa pregunta? Y él le responde, claro que sabía, esa de la diferencia de presiones. Sí, ¿por qué no respondiste eso? ¿Sabe por qué? Porque en esta universidad, cuando ingresé el primer día, me dijeron que aquí debíamos usar el cerebro para pensar, que debíamos aprender a pensar. Y eso es lo que hice al responder la pregunta. ¿Y saben quién era el que respondió la pregunta? Era Niels Bohr, que ha sido premio Nobel. Entonces, fíjense, a veces tenemos que pensar que estamos
este mundo para pensar, para usar nuestra mente para dar respuestas y no solo para copiar o reproducir ejercicios que cualquier técnico puede hacer. En la parte de ingeniería debemos usar el pensamiento lógico, crítico y creativo para poder hacer las cosas, muchachos. Entonces tomen en cuenta esto. Espero que la historia les interese y ustedes tomen esto en cuenta para que sus mentes aprendan a pensar y no solo basarse en una serie de fórmulas, reproducir las fórmulas. Eso no le trae ningún beneficio a nuestro país. Necesitamos mucho de gente que piense y que no solo haga caso a las órdenes de sus superiores. Bien, muchachos, vamos a continuar. Habíamos visto la función es entera. ¿Cuáles son las propiedades de la función exponencial? Miren, son todas estas. Vamos a analizar una por una. Hemos dicho que e a la z es e a la x, e a la y por y, es la definición. Y ahora podemos ver que e a la z1 por e a la z2 es e a la z1 más z2. Eso lo podemos demostrar. Luego, e a la z, hagamos en los cofinales. Va a ser e a la x por e a la y más 2πk con k entero. Dense cuenta que z y z más i por 2πk, en el caso de la función exponencial, nos va a dar los mismos resultados. Pero aquí hay ciertos elementos que hay que tomar bien en cuenta. Bien. Otra propiedad. Si p es un número entero, e a la z a la p es e a la p por z. Ahora, si q es un número entero, e a la z por 1 sobre q es lo mismo que e a la 1 sobre q por z más i 2πk. Entonces, aquí sí debemos tomar en cuenta el número 2πk, un k entero. Y si desarrollamos, fíjense, e a la z sobre q va a ser finalmente e a la x sobre q coseno de y más 2pi por k, más i seno de y más 2pi por k a la 1 sobre q. ¿Y cómo sacamos la raíz enésima de un número complejo? La raíz qésima en este caso, simplemente dividiendo z más i 2πk entre q. Y vamos a obtener varios resultados, si ustedes se fijan. Y al igual que la raíz. Bien. Pero ¿cómo podemos expresar z igual 1 en forma exponencial? ¿Y cómo podemos expresar z igual menos 1 en forma exponencial? ¿Podrían hacerlo, muchachos? Es un minuto para esto. Un minuto, un minuto. 1 en forma exponencial, menos 1 en forma exponencial. Uno y menos 1.
Ya, muchachos, ya debía terminar, se acabó el minuto. Veamos. Uno. Es e a la cero más i a la cero más 2πk. El 1 se representa como e a la i 2πk. ¿De acuerdo? Y menos 1. Es e a la cero. Fíjense, entre 1 y menos 1, fijémonos, estamos en la recta horizontal. 1 está en el lado positivo y menos 1 en el lado negativo. ¿Qué diferencia hay entre los dos? 180 grados. Pi. Por eso, el ángulo de menos 1 es pi. La norma es 1. E a la 0 es 1. El ángulo es pi y 2πk, sus ángulos cofinales. Entonces, menos 1 es e a la i, pi más 2πk. Ahora fíjense, entre 1 y su negativo, la diferencia es pi, 180 grados. Y si quiero escribir el positivo, voy a escribir como rho e a la i, teta más 2πk. Y el negativo va a ser rho e a la i, teta más pi más 2πk. Entonces hay una diferencia de pi entre un número positivo y un número negativo. Fíjense, menos z es rho e a la i teta más 2πk por e a la i por pi. Entonces es z más por e a la i 2pi. Fíjense, la diferencia entre el positivo y el negativo es e a la i 2pi. E a la i pi, perdón. Ahora van a quedar ustedes con algunos ejercicios. Ya les había mostrado, en realidad z es rho e a la i teta más 2πk y menos z es rho e a la i teta más pi más 2πk. Pi nos da este ángulo. Fíjense, aquí tenemos z y aquí tenemos menos z. El cambio de ángulo difiere en 180 grados, nada más. Entonces, para manejar el signo negativo, debo usar e a la i 2πk, e a la i pi, perdón, e a la i pi. Un cambio de ángulo en 180 grados. El positivo y su opuesto. El número y su opuesto. En cualquier cuadrante que esté, esto puede girar. ¿Sí? Ahora, les voy a pedir que se anoten esto y hagan estos ejercicios para el día lunes. ¿Está bien? Quiero que demuestren los resultados que están ahí. Por favor, para el día lunes esperaría, perdón, para el día martes, disculpen muchachos, no tenemos clases el lunes. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿No tienen? ¿Tienen o no tienen preguntas? Muchachos, vamos a quedar acá. Continuamos el día lunes, por favor. Pueden retirarse. Voy a dejar de presentar. Hasta luego, ingeniero. Espero que hayan entendido. Hasta luego. ¿Han comprendido todo esto o no? Espero que sí. Hasta el lunes. Y que tengo una Sí, consulta. dime. Para los resultados tenemos que colocar con la notación de ángulos cofinales. Mejor se acostumbran porque vamos a usar ángulos cofinales hasta el final del semestre, muchachos.
¿Ya? Está bien, gracias. Vayan acostumbrándose y van a después tener el criterio suficiente para usar en unos casos y en otros no. ¿De acuerdo? Gracias, muchachos. Hasta el lunes. Martes, perdón, martes. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego.